los lunes por la noche aquí en Radio María. Padre Máximo, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Por favor, Padre, gracias por atendernos en el día de hoy y bueno, conocer más en detalle de lo vivido, una asamblea, me imagino, marcada por algunos aspectos diferentes a las anteriores, ¿no? Algún obispo cuando terminó la asamblea plenaria dijo, pareció una escola de samba, nos íbamos moviendo para todas partes. Me imagino, este sentimiento que teníamos Exactamente. muchos de sentimientos encontrados en el último tiempo se habrá vivido particularmente allí. Sí, además piensen que cuando los obispos se reencontraron el lunes pasado, el lunes 5, todavía estaba muy latente lo que había sido la muerte de Francisco y sobre todo que no habían tenido ellos un momento comunitario como para expresarse. Y eso es lo primero que les contaría, ¿no? Que también lo han contado varios obispos también en Radio María, que fue un momento realmente muy, muy conmovedor, muy emotivo, porque los obispos en el habitual intercambio pastoral de la primera tarde, bueno, se dieron lugar a compartir como hermanos el dolor que ellos tenían, lo que habían vivido, aquello que habían sentido. Así que se dio realmente un intercambio muy lindo que tuvo por muchos lados, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el magisterio, con la enseñanza de Francisco, pero también muchas experiencias contadas por los obispos de situaciones personales, acompañamientos, un llamado que llegó a tiempo frente a una dificultad, y ahí todos reconocieron a Francisco como un padre de todos, ¿no? Bueno, y ese mismo día entonces también los obispos terminaron como haciendo un pequeño gesto, iba a ser un poquito más largo, hasta una Virgen de Luján que está en la Casa de Retiros, el clima no ayudó, pero bueno, una peregrinación, un momento de oración, y la misa del primer día estuvieron dedicadas a Francisco. Creo que fue un momento realmente muy emotivo y muy necesario también para los obispos para poder compartir entre ellos lo que había significado, como todos coincidieron, en la muerte de un padre, ¿no? Claro. En este sentido, también en este repaso, en este recoger algunos aspectos principales del magisterio del Papa Francisco, estuvieron acompañados también, decíamos, por el nuncio, ¿verdad? Exactamente, que también el nuncio hizo, conjunto a los obispos, un recorrido de todos los documentos del Papa, ¿no? Haciendo un poquito de memoria de lo que habían significado cada uno de los documentos, desde Evangelio Gaudium hasta Fratelli Tutti. No, a ver, claramente fue un momento muy emotivo, muy emotivo donde hasta el nuncio se involucró, que bueno, Sí. que por supuesto que no pertenece a la conferencia episcopal, pero siempre va de visita y realmente cada uno pudo aportar lo suyo para homenajear a Francisco, ¿no? Así que esa primera jornada, especialmente diría yo hasta el martes a la mañana, bueno, donde se comparte, y también ese intercambio se decidió compartir un mensaje como final, ¿no? De Francisco hacia todo el pueblo de Dios. Padre Máximo, y como estuvimos todos también, me imagino que en medio del trabajo allí en la asamblea, también pendientes de la fumata. Exacto, sí. Sí, además una vez que, bueno, que pasó el martes, empezó el cónclave el miércoles, bueno, con características muy propias. Contaban algunos obispos que cuando fue la elección de Benedicto XVI también los había encontrado reunidos Ah, en una asamblea plenaria. Así que bueno, por un lado todos aquellos que, bueno, querían estar pendientes, hoy bueno, la tecnología también en eso nos da una mano, bueno, porque todos tenían sus teléfonos, la gran mayoría, pero bueno, habíamos puesto también una pantalla grande en el salón como para estar pendientes. Así que sí, tanto miércoles y jueves se intentaba trabajar algo, bueno, se intentaron algunas cosas, hubo algunos temas que había que tratar, por supuesto que eran propios de la dinámica de la plenaria, pero yo diría tal cual, con un oído acá y los ojos puestos en ese techo de la Capilla Sixtina. ¿y nos podría describir, padre, si se puede, con palabras también lo que fue el momento de la noticia? Primero que estaba la fumata blanca, que teníamos papa, que ya fue un motivo de mucha alegría para toda la iglesia, y bueno, después el conocer el nombre, también había obispos que le resonaba este nombre, o no, ¿cómo fue ese recibir la noticia? Hubo de todo también, ¿no? Fue muy divertido, vamos a ser sinceros, también fue muy divertido porque, bueno, algún periodista que vio el video ese que se viralizó de los obispos en el momento de la elección,
decía, parecía la final de un mundial, digamos, ¿no? Bueno, qué bueno, eso decíamos Sí, todos. Mirá, la verdad, la fumata blanca estaban comiendo, estaban en el comedor, tampoco se movieron muy rápido, bueno, sabiendo que se podía haber tiempo para terminar de comer. Y después sí, bueno, la gran mayoría se fue al salón donde teníamos una pantalla gigante. A ver, pasaron dos cosas muy lindas en la sala. Primero, bueno, fue ese momento de fraternidad, de poder compartir los obispos juntos. Uno se daba cuenta de afuera que realmente era un momento especial para la vida de ellos. Son, por supuesto, un cambio de papa para toda la iglesia es una gran alegría. Para un obispo como sucesor de los apóstoles claro. es también algo mucho más cercano, ¿no? Así que bueno, en primer lugar esa alegría. Muchos conocían al cardenal Prevost por cuestiones propias del dicasterio de los obispos, además por su tiempo en Latinoamérica. Así que bueno, enseguida fue un nombre que generó una profunda alegría, una profunda eh, serenidad. Por otro lado también con el agregado, bueno, que en la asamblea se encontraba Alberto Bochatey, quien es compañero de congregación y muy cercano al cardenal Prevost, porque fue su compañero de noviciado, así que eso también le dio al momento una alegría, porque Alberto tuvo una emoción muy, muy grande, porque bueno, claramente para la orden de los agustinos es un momento realmente muy importante de la vida de ellos. Así que esa también fue otra característica del momento, ¿no? Todos se iban acercando a donde estaba Alberto Bochatey a saludarlo de una manera especial. Estaba atrás de todo él. Yo creo que muchos podíamos pensar que podía ser uno de los candidatos, entonces, bueno, él estaba puesto como atrás. Y después con el nombre, bueno, a ver, como pasa con estas cosas, ¿no? Pensemos que hace más de 100 años que un papa no tenía ese nombre de León, con lo cual llamó la atención, digamos, ¿no? Claramente veníamos de nombres más comunes como Juan Pablo, Benedicto, Francisco mismo, Pablo, bueno, Juan, bueno, Claro. hacía más de 100 años que un papa no utilizaba este nombre de León, con lo cual al principio, bueno, como siempre estas cosas llaman la atención. Después, por supuesto, cuando comienza ya la explicación, uno empieza a entender. Pero bueno, en ese momento León fue como, insisto, un papa que hacía muchos años que no utilizaba ese nombre. Pero fue muy lindo verlos a los obispos contentos y sobre todo esto, ¿no? De que creo que tanto la muerte del papa como este momento lo vivieron en comunidad y a veces pensamos que los obispos en este sentido no necesitan estas cosas y también la plenaria significa mucho fraternalmente para ellos, ¿no? Para poder compartir, para poder reírse, para poder tener un momento de alegría, así que eso fue muy lindo también. Muy providencial, padre, pensaba también, ¿no? Recibir la noticia reunidos, Exacto, sí, todos sí, los sí. obispos. Y sobre todo esto, ¿no? En una dimensión que muchas veces, a ver, y lo hemos compartido muchas veces, ¿no? Cuando se producen estas plenarias, muchas veces algunos medios de comunicación, bueno, están detrás de lo que se habla, de si cuáles son los temas, cuáles son las situaciones, si van a hacer un pronunciamiento o no. Y se pierde de vista esta Mm, dimensión fraterna. Pensemos que hay obispos que se ven solamente en estas ocasiones, claro. porque las distancias son muy grandes en la Argentina. Y esa dimensión fraterna es buena recalcarla hacia los fieles, ¿no? Que muchas veces pueden preguntar, bueno, ¿qué hacen los obispos ahí una semana? ¿Dejan sus diócesis? Eh, y bueno, hay toda esa dimensión de fraternidad, de poder sentarse, como decís vos, a compartir la mesa o a compartir una buena noticia. Bueno, eso también les hace muy bien a todos, a los curas también nos hace muy bien, a todos nos hace bien, pero no hay que olvidarse de esa parte y en esta plenaria se vivió tanto para el dolor como para la alegría de una manera muy profunda. Y me imagino, padre, bueno, en todo el mundo, las iglesias de todo el mundo también expresaron su acercamiento, su oración, la iglesia argentina también por el nuevo papa. Sí, a ver, yo creo que hay como un sentimiento, a ver, yo en esto también destacar, bueno, lo que fue la muerte de Francisco con respecto a eso, ¿no? Con un momento realmente muy sorprendente para todos, gratamente sorpresivo de que mucha gente se acercó a la iglesia argentina a dar su pésame. Hemos tenido, tanto en la Asamblea Plenaria como antes, un montón de organizaciones que han escrito sus condolencias, que las han Ujú. mandado cuando murió Francisco, ¿no? Y después sí, bueno, sentir esto, ¿no? Que hay como un sentir muy esperanzador en la iglesia en este tiempo, ¿no? Eh, creo que lo hay, ¿no? En la iglesia de todo el mundo. Y, y no podemos dejar de pensar también en la iglesia de Latinoamérica, ¿no? Que otra vez, por segunda vez consecutiva, el Papa es buscado desde esta tradición pastoral de Latinoamérica, como fue Claro. Bergoglio y ahora como es
el cardenal Prevost, ¿no? Son hombres que han forjado su ministerio en Latinoamérica. Bueno, eso nos une, nos da esperanza, nos sorprende, ¿no? Y al mismo tiempo nos llena de orgullo, también hay que decirlo, ¿no? Totalmente. Ese es el sentimiento. Finalmente, padre, después, ¿cómo sigue? Los obispos deben viajar a Roma, presentarse, no, el Papa, perdón, no sé cómo sigue la dinámica en estas cuestiones más protocolares, si se quiere, de encuentro con el Papa. No, a ver, por ahora no hay nada previsto. Inclusive, bueno, el presidente del episcopado, Marcelo Colombo, expresó, bueno, que la presencia del cardenal Rossi y del cardenal primado de la Argentina en este momento en Roma era la representación de la conferencia episcopal, no han Ujú. viajado otros obispos, Bien, y esto es bueno decirlo en función sobre todo, bueno, de lo costoso que es estos pasajes a veces sacados con muy poco tiempo de anticipación, así que bueno, claro. por ahora no está previsto ninguna visita. Sí, por supuesto, bueno, algunos obispos argentinos por tareas en la Santa Sede o por reuniones que ya estaban previstas por diversos temas estarán viajando a Roma. Algunos también por actividades propias del jubileo, que recordamos que se sigue Ujú. celebrando, estarán viajando en los próximos meses. Institucionalmente por ahora no hay ningún tipo de cuestión. Las visitas al Dímina se han estirado un poquito en el tiempo, hace años eran cada 5 años, la última fue en el 2019, pero en general en los últimos tiempos se han estirado un poquito las visitas al Dímina en el tiempo, no está previsto por ahora. Pero insisto, bueno, que empezará, bueno, los obispos seguramente que tengan que ir por cuestiones del jubileo tratarán de hacer lo posible para poder saludar a León XIV. Bueno, Padre, gracias por este contacto. Oramos cada uno en nuestra diócesis por nuestros pastores y recordamos que para seguir toda esta información bien actual de todo lo que acontece en nuestra iglesia viva y peregrina aquí en Argentina, los lunes te encontramos a la Bueno, noche, que nos vas trayendo todo. muchas gracias y bueno, sí, además siempre agradezco el espacio. Y bueno, justamente el lunes pasado tuvimos la posibilidad de compartir con Monseñor Buenanueva y Monseñor Lozano aspectos así, como un poco los que me preguntas vos, ¿no? De ver que los obispos realmente tuvieron un momento fraterno muy divertido con anécdotas y cosas que claramente esta 126 Asamblea Plenaria va a quedar en la memoria Totalmente. por lo de Francisco, por supuesto, pero también por esa espontaneidad de los obispos de querer festejar juntos un momento. Algunos, te cuento esto rápido, algunos cuando vio ese video que se viralizó, mucha gente decía, bueno, parecían personas, bueno, digo, siempre son personas, ¿no? Lo so- Pero bueno, a veces Es bueno esos recordarlo. videos y esa naturalidad muchas veces ayuda a la gente a que, bueno, son personas comunes, hombres que necesitan expresarse, compartir la vida, divertirse juntos y bueno, así fue también y creo que todos lo pudimos ver un poquito. Y que necesitan mucho de la oración de las Exactamente, y la comunidades. oración de todos nosotros. Padre Máximo Jursinovic, muchísimas gracias por atendernos. Que tengas A, muy buena a ustedes, jornada. igualmente para ustedes, buena jornada, bendiciones, gracias. Gracias.